Qué lindo es encontrarnos de nuevo. A mí me encanta esta experiencia de estar 10 días juntos. Bueno, no son 10 porque algunos van a compartir. Hemos compartido ya con el pastor Darío Pérez y el sábado lo vamos a compartir con el pastor Osorio Víctor, ¿sí? Pastor que ustedes lo van a conocer el sábado también, nuevo aquí. Y van a disfrutar de la predicación del pastor. San Juan el Bautista. Este es el personaje de hoy, ¿no es cierto? Vamos a pensar un poquitito y reflexionar en la vida de él y de alguna manera sintetizamos su vida esta noche con dos palabras: simplicidad, pero a su vez poder. Y contrasta una vez más con la gente del mundo, porque la gente que tiene poder pierde la simplicidad y se vuelve un poco más complicada. Acceder a ello, recibir de ellos algo. El que está en el poder suele estar aislado del mundo porque el mismo poder lo lleva a aislarse. Pero Juan no. Juan presentó otra característica. Es interesante que en el Nuevo Testamento relata la historia de Juan, un hombre que fue elegido, escogido por Dios para cumplir una misión específica. Muchos recordamos el agente 007, ¿no es cierto? Muchos son de mi generación. Veíamos esa película del detective, ¿no es cierto? El mejor agente, pero tenía una misión especial. Ahora Juan tiene una misión sumamente más especial, porque él tiene que hacerse cargo de algo que una nación entera no hizo. Y él en un corto ministerio tenía que lograrlo. La hermana Huay dice esto, usted lo habrá leído en el material de los 10 días. La niñez, juventud y edad adulta de Juan se caracterizaba por firmeza y por la fuerza moral. ¿Saben? Esa es una invitación para nosotros también. No importa la edad en que estemos hoy, pero es un llamado a imitar a Juan el Bautista con un carácter firme. Yo voy a ser fiel a Dios en todo lo que haga, no haga, diga o no diga. Y una fuerza moral. No acepta negociaciones. Ayer leíamos una cita: se necesita hoy jóvenes que no se vendan, que no se compran, que sean fieles a Dios como la brújula al polo. Cuando su voz se oyó en el desierto diciendo: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, según San Mateo capítulo 3, verso 3, Satanás temió por la seguridad de su reino. Increíble. Que el diablo mismo tiemble porque un hombre de Dios empiece a pregonar: preparen el camino. Que el pueblo judío debiera haber preparado, pero no lo hizo. Enderezad las sendas porque ya viene el Rey de Reyes. Pónganle la alfombra que va a terminar en un madero y una cruz, una corona de espinas. Pero va a continuar con la resurrección y la victoria sobre la muerte. Juan era también, dice esta cita, un reformador. El ángel Gabriel directamente del cielo dio un discurso sobre la reforma pro salud al padre y a la madre de Juan. ¿Nuestra predicación deben enseñar la reforma pro salud? Claro que sí, pero sin embargo, dice la hermana Huay, no debe hacer de ella el tema principal del mensaje. La reforma pro salud es un consejo que Dios ha dejado para sus hijos y para aquellos que no lo conocen, para que puedan mejorar su salud. Pero es la cuña de entrada, no es el mensaje, es con lo cual cautivamos el interés de la persona con verdades que tienen que ver con nuestra salud. Vamos al libro de San Juan, si usted trajo su Biblia, capítulo 1, verso 6. Aquí hay una definición de Juan. Casi podría ser el apodo de Juan o el nombre de Juan, esta definición. San Juan capítulo 1, verso 6. San Juan 1, 6. El texto dice: hubo un hombre, ¿cómo dice su Biblia? Enviado. Hubo un hombre enviado de Dios,
el cual se llamaba Juan. ¿Cómo se lo catalogó a Juan? Como el enviado, el mandado, el que va a hablar en nombre de otros. En mi infancia mi mamá no tenía WhatsApp, pero usaba otra técnica de comunicación. Agarraba un papelito y escribía lo que el comerciante o el del kiosco o del comercio cercano a casa iba a decodificar, ¿no es cierto?, para entregarnos. Nosotros queríamos que diga golosina, chupetín, ¿no es cierto? No, nada de eso. Un picolé, que es muy común en esta zona, no. Era muy específico el WhatsApp, que nosotros éramos el enviado, entregábamos el mensaje y recibíamos una bolsita con la respuesta del mensaje. Juan el Bautista fue el mensajero de Dios. En esa época donde se había dejado de oír casi el mensaje de Dios. Ya había pasado 400 años de silencio, no había profeta en ese tiempo. Y de repente se levanta Juan, irrumpe la escena pacífica de la gente que vivía en el pecado y comienza a incomodar con un mensaje que Dios le envió a dar. Interesante lo que describe aquí. El verbo enviar aparece en este pasaje como la traducción del término griego apostelo, cuyo significado es mensajero o agente enviado. En este término también dio origen a la palabra apóstol. Los apóstoles eran enviados de Cristo, como Juan. El término aquí, o el tema envío, ocupa un lugar central en el Evangelio de Juan. Este término está asociado también con la actuación del mensajero. Ahora, Juan el Bautista fue heraldo de la invitación divina en la historia humana. Él anunció la encarnación de un Dios en la persona de Cristo. Muchos venían a Juan. Es más, Juan inclusive logró tener discípulos, seguidores en su Twitter, ¿no es cierto?, predilectos. Todo lo que Juan tuiteaba, estos discípulos retuiteaban. Todo lo que Juan aconsejaba por las redes sociales, estos discípulos empezaban a practicar en sus vidas. Y ya se habían conformado un grupo de WhatsApp de los fieles seguidores de Juan el Bautista. Fíjense lo que dice la hermana de Juan. Juan salía o debía salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Interesante. ¿En qué estaba pensando la gente en ese tiempo? La dirección de sus pensamientos evidentemente no iba hacia el cielo, sino tomaba sinuosas curvas hacia otros lugares. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos, debía impresionarlos con la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Tal mensajero debía ser santo. Debía ser un templo para que habite el Espíritu Santo. Santo no de que es intachable, que no miente, no comete pecado, no. Santo porque es una persona apartada para el uso sagrado de Dios, un apóstol, un enviado de Dios a dar un mensaje a aquellos que necesiten o no necesiten, o creen que no necesitan, pero el mensaje debe ser dado a otros. Mirando con fe al Redentor, Juan se elevó a las alturas de la abnegación. ¿Qué declaración más contrastante? Se elevó a las alturas de la abnegación. No trató de atraer a los hombres a sí mismo, sino de elevar sus pensamientos más y más altos hasta que reposasen en el Cordero de Dios. Los que son fieles a su vocación como mensajeros de Dios no buscarán honra para sí mismos. Elevarán a Jesús y con él la humanidad será elevada. Siempre vi a Juan como una señal de tránsito, que te advierte o que viene una curva, o que hay un puente, o que hay que bajar la velocidad porque cruzan peatones.
O aquí en Misiones que estamos muy preocupados que cruzan la fauna, ¿no? Porque la flora no camina, la fauna, pueden atravesar el asfalto. Bueno, a veces la flora puede caer, ¿no es cierto?, sobre el asfalto. Y suceden hechos que realmente duelen porque estamos perdiendo animales autóctonos de la zona que son especies en extinción. Y siempre he visto a Juan como una señal de tránsito. No soy yo, decía Juan en su vida, es Él. Él señalaba dónde estaba Cristo. La gente llegaba a Juan, se convertía en discípulos de Juan, creyendo que Él era el Mesías, el Elías que iba a ser enviado. Y Él decía, no se confundan, no soy yo. Yo no soy. Vamos al capítulo 1, verso 7 ahora. Continúa diciendo el registro sagrado. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Qué vino a hacer Juan? A dar testimonio. Juan vino a dar testimonio. Juan describe la razón por la cual Juan el Bautista fue enviado por Dios. No hay otro. Tenía que dar el mensaje que Dios le dio. Él era el enviado y tenía que pronunciar a los otros lo que Dios le dijo. Cuando el espíritu de profecía se manifiesta en un profeta, el profeta realmente tiene que tener confianza en Dios para pronunciar lo que Dios le pide, porque no siempre es fácil venir a decirle lo que no quiere escuchar la gente. Usted recordará que cuando Elena de White fue llamada al ministerio, antes habían otros hombres que fueron llamados a profetizar y no lo cumplieron, no lo hicieron. Ser profeta no era cosa fácil, tampoco había que inscribirse para ser profeta. Dios era el que elegía. Y Juan fue este que vino para testificar, o como declara aquí, testigo, viene del término marturión, que implica el testimonio. Y de esto habla de la experiencia personal, pero también este término implica dar testimonio, o sea, la persona tiene la disposición de sellar sus convicciones con su propia sangre. Por eso de aquí sale la expresión de mártir. Aquellos que murieron por ser fieles a Dios. Aquellos que en el tiempo del fin, en el momento de la persecución, muchos tendrán que perder la vida por ser fieles a Dios. Y la gran pregunta, ¿estamos capacitados? ¿Estamos preparados? Y la respuesta tendría que ser no, porque todos los días tengo que entrenar para dar victoria en aquella ocasión. Todos los días tengo que encontrarme con Dios. San Mateo capítulo 14, versos 6 al 12, está el momento o la experiencia cuando Juan se envolvió al martirio. ¿Usted conoce la historia? Un capricho de una mujer, un rey un poco pasado de copas, una cabeza separada del cuerpo de un hombre que incomodó a esa pareja y presentada sobre una bandeja en una fiesta nada santa. Como un testigo de Dios en sus días, Juan Bautista sacudió las estructuras de la sociedad de sus tiempos con un mensaje osado, con su fe y con su esperanza puesta en Dios. Dice Elena White, el servicio cristiana, nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos, porque aquí en el frente es fácil decir, sino depende más cómo somos. Y es allí donde es más difícil hablar, con la vida puesta en práctica. Es un gran desafío que usted, yo y el que nos ve por la web tenemos frente a Dios, de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. La hermana White dice en esa devoción Maranata, página 22, Juan se separó de amigos y de los lujos de la vida, la sencillez de su vestimenta, un manto tejido con pelo de camello.
era un reproche constante a la extravagancia, a la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su dieta puramente vegetal de langostas y miel silvestre reprendía la indulgencia al apetito, a la glotonería, por la prevalencia prevalecía por todas partes. Lo que era Juan, lo que comía Juan, el tipo de ropa que elegía usar Juan. Era un llamado y sigue siendo un llamado para nosotros hoy. Mediante, dice la hermana Huay, mediante solemnes mensajes de amonestación, el profeta de Dios arrancaba a los hombres de sus sueños mundanos y le decía, según Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos... Los judíos esperaban al Mesías. Y de repente Juan le decían, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. No soy yo, es el que viene detrás de mí. Tal era el mensaje de Juan. El mensaje debería ser también un mensaje que anunciemos hoy nosotros al mundo. En otra manera, nosotros podemos concluir esta noche que también hay un llamado para nosotros. Debemos esforzarnos para preparar ahora el camino a la segunda venida de Jesús. Juan ya lo preparó su primer venida. Es necesario que Él crezca y yo mengüe, decía Juan. Una acción y una actitud de humildad. Nosotros, como adventistas del séptimo día, viviendo previo a la segunda venida de Jesús, debemos preparar a un mundo para recibir a Jesús, con el mismo fervor que caracterizó a Elías el profeta y a Juan el Bautista. Juan el Bautista, en otras palabras, fue el mensajero que anunció la primer venida de Jesús. Nosotros somos los mensajeros que anunciamos la segunda venida de Jesús. Hay un paralelismo extraordinario, pero la invitación de esta noche es como dice esta placa, seamos fieles, solamente fieles, únicamente fieles en nuestro ejemplo. Quiera Dios que nos ayude a poder vivir, no solamente dentro del marco de estos 10 días de oración o 40 días que vamos a participar estudiando la Biblia, a ser fieles con nuestra manera de vivir. Usted y yo y usted, necesitamos crecer en el ejemplo, en la manera como representamos a Dios en nuestro diario vivir. Que sea esta nuestra decisión. Y al pensar en ese motivo inicial de oración, orar por los miembros de iglesia, ayer orábamos por los líderes, y seguir orando por aquella persona que queremos que vaya al reino de los cielos. Yo quisiera cerrar esta noche con esta invitación. Quienes quisieran pedirle al Señor que nos ayude a ser aún más fieles de lo que somos hasta aquí, en una vida de ejemplo, y que nuestra vida, al vivirla, sea un llamado a otros a seguir también al Maestro. ¿Hay alguien que quiere tomar esa decisión? Me gustaría invitarte a que te pongas de pie. Y vamos a cerrar este momento de reflexión con esta oración de consagración a Dios. Amante Padre, Juan el Bautista, aquel precursor de Cristo Jesús, un modelo intachable, un modelo que causó desestabilización en pensamientos, en estilos, en maneras de vivir la vida fuera y dentro de la iglesia de esos tiempos. Fue quien preparó el escenario, el camino para la aparición del Mesías. Y Jesús apareció, Jesús vino y llevó adelante el plan de rescate, en donde Él en su encarnación como persona vivió sin pecar, demostrando al enemigo que su acusación era falsa. Sí, Adán y Eva podían cumplir tus 10 mandamientos. Sí podían ser fieles y Cristo Jesús allí lo demostró. No solamente eso, sino desde el mismo Getsemaní se estaba preparando para el sacrificio de su propia vida.
en lugar mío y en lugar de cada uno de los oyentes. Y agradecemos, Padre, por el ministerio de Cristo Jesús, por su entrega en la cruz. Todo lo que Juan predijo de él se ha cumplido. Todo lo que los Salmos y el Antiguo Testamento predijo sobre la aparición del Mesías se ha cumplido fielmente. Ya Jesús ascendió y mientras ascendía nos recordó la promesa, aquel ángel que interrumpió la mirada de los apóstoles al cielo, diciendo: ese mismo Jesús, como le han visto irse, volverá en gloria y majestad. Padre, mientras vivamos, ayúdanos a reflejar tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos a cada día ser fieles a esta invitación y este llamado a vivir una vida en donde nuestra manera de vivir sea un testimonio para otros. Y en el cielo encontrarnos con personas que vengan y abracen a cada uno de los hermanos aquí presentes o aquellos que nos miran por la web. Personas que agradecidas abrazarán porque por tu testimonio, porque por tus palabras, porque tu manera de vivir, por el ejemplo que me diste con tu familia, han sido suficientes motivos para prepararme y estar en la eternidad con ustedes. Ayúdanos, Padre, a ser ese Juan Bautista moderno que anuncie y pregone y prepare tu segunda venida. Pedimos sin merecerlo todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén.